El capitán de primer contacto, Elías Reeves, permaneció inmóvil en la plataforma de observación del US Artemis. Su rostro curtido, iluminado por el resplandor de estrellas distantes, tras 16 meses en el espacio profundo, la nave de exploración se había aventurado más lejos que cualquier otra nave humana antes de cruzar la frontera del territorio cartografiado hacia lo que la tripulación había comenzado a llamar la extensión silenciosa. Capitán, necesita ver esto. La voz del doctor Moon crepitó a través del sistema de comunicaciones. Un inusual tono de emoción rompió su comportamiento normalmente tranquilo. Reeves, en sus 20 años con la Agencia Espacial United Airs, aprendió que necesita ver esto. Rara vez anunciaba buenas noticias en mi camino. El laboratorio científico era un hervidero de actividad. Cuando llegó, la habitual precisión metódica había dado paso a un caos apenas contenido mientras el equipo científico de los 12º S se apiñaba alrededor de la pantalla holográfica principal. Lo detectamos hace una hora. El Dr. J.N. explicó cómo sus dedos bailaban por el panel de control. Al principio pensamos que era un cúmulo de asteroides, pero luego el holograma cambió, revelando una enorme estructura que flotaba contra el fondo del espacio. Era diferente a todo lo que Reeves había visto antes. Una nave colosal que parecía desafiar los principios de diseño convencionales con amplias curvas orgánicas que se intersecaban con precisión geométrica. «Es una nave», susurró. «No cualquier nave, capitán». John respondió, basándose en nuestros escaneos preliminares, que lleva aquí al menos 50.000 años. La mente del capitán revoloteaba con implicaciones. La humanidad había pasado siglos buscando señales de vida extraterrestre inteligente, encontrando solo evidencia microbiana en Marte y Europa, ahora apenas 3 años luz de su puesto de avanzada más lejano. Se habían topado no solo con evidencia, sino con una maravilla tecnológica que hacía que las emisiones parecieran una canoa primitiva. ¿Has intentado comunicarte?, preguntó Reeves a su entrenador, el Dr. Kavita Patel, el jefe del equipo. El lingüista dio un paso al frente. Hemos probado el primer contacto estándar. Protocolos, secuencias matemáticas, código binario, frecuencias de radio a través del espectro. Sin respuesta, parece inactivo, añadió John, pero nuestros sensores detectan una fuente de energía dentro de la nave. ¿Qué? Sea lo que sea, sigue operativo. Después de 50 milenios, Reeves estudió el holograma, observando la inmensa escala de la nave. Fijó rumbo para interceptar. Alertó a la tripulación. Quiero un informe completo en 1 hora. La oficial de comunicaciones Nadia Bulkov observó cómo la nave alienígena se hacía más grande en la pantalla a medida que el Aramus se acercaba. Nacida en Marte, nunca se había adaptado del todo a la gravedad terrestre durante su entrenamiento en la academia, pero el espacio se sentía como en casa. Transmitiendo la secuencia de saludo. Alfa, informó, sus dedos volaban. Por su consola, todas las frecuencias, todos los protocolos conocidos. El puente estaba en silencio, excepto por el suave zumbido electrónico del equipo. El capitán Reeves estaba detrás de ella, con los brazos cruzados, mientras que el jefe de seguridad, Ura Tanaka, mantenía una postura vigilante, su mano nunca lejos de su arma. Aún Nadia confirmó que no había respuesta después de varios minutos. El doctor estudió su tableta. Detecto fluctuaciones de energía minúsculas. Es casi como si estuviera escuchando. Continuar la transmisión. Reeds ordenó, Letun. Intente la secuencia de nuevo. Nadia asintió. Pero antes de poder reiniciar el protocolo de saludo, la frustración abrumó su apariencia profesional. «¿Por qué no nos responde?», murmuró en voz baja en su ruso nativo. El efecto fue inmediato y dramático. La nave alienígena palpitó con una repentina vida. Ondas de energía azul verdosa caían en cascada a través de su sala. La proximidad de Artemisa. Las alarmas sonaron mientras las lecturas de energía se disparaban. «¿Qué demonios hiciste?», exigió Tanaka. Sacó su arma. Instintivamente, Nadia la miró en estado de shock. Solo le hablé en ruso. El doctor John notó que sus ojos se abrieron de par en par. Los protocolos matemáticos no funcionaron, pero una voz humana en ruso provocó una respuesta. El capitán Reeves se inclinó hacia adelante. El oficial Bulkov dijo algo más. Nadia tragó saliva con fuerza y volvió a hablar en ruso, esta vez un saludo formal. La respuesta de la nave se intensificó.
Los patrones de luz se desplazaban y se fusionaban en su superficie. Está generando un campo de atraque. El oficial de navegación anunció con voz tensa. Nos está atracando. ¿Debería resistirme?, preguntó el capitán. Con las manos sobre los controles, Reeves dudó brevemente. No, deja que nos guíe, pero prepárate para una separación de emergencia. Mientras el Emis era traído hacia la antigua nave, la tripulación observó con asombro cómo aparecía una grieta en el agujero aparentemente sólido, que se ensanchaba hasta convertirse en una entrada lo suficientemente grande como para acomodar su nave. Nos está invitando a entrar. Doctor John, susurró el equipo de abordaje reunido en la esclusa de aire. Cada miembro revisaba sus trajes ambientales. El capitán Reeves había seleccionado un pequeño grupo. El doctor John, jefe de seguridad, Tanaka, el ingeniero Lucas Akefer y el oficial de comunicaciones Bulkov recuerdan que Reeves se dirigió a ellos. Estamos haciendo el primer contacto con una civilización que pudo haber existido en el espacio cuando nuestros antepasados aún estaban descubriendo los protocolos agrícolas estándar. No se aplican acciones hostiles. Documentan todo. El equipo cruzó la esclusa de aire del Ar Artemis hacia un túnel transparente que se había formado entre las dos naves. No era ni sólido ni líquido, sino algo intermedio. Un milagro de la ingeniería que no debería haber sido posible según la comprensión humana de la física. Las lecturas atmosféricas se están estabilizando. John informó que estaban revisando el oxígeno del escáner. Nitrógeno, oligoelementos. Está creando una atmósfera respirable. Manténganse los cascos puestos hasta que dé la orden. Las lecturas ordenaron. Avanzaron por el túnel hacia la antigua nave. El interior desafiaba las expectativas en lugar de un espacio confinado. Espacio. Entraron en lo que parecía ser una vasta cámara con paredes que parecían cambiar y moverse como si la estructura misma de la nave fuera fluida en lugar de sólida. Esto es increíble. El ingeniero Kaff respiró. Su mente de ingeniero luchaba por comprender la tecnología que los rodeaba. La nave parecía estar reconfigurándose en respuesta a nuestra presencia. Nadie sintió una extraña sensación, una suave presión en los bordes de su conciencia, ni invasiva ni amenazante, sino inconfundiblemente presente. ¿Alguien más siente eso?, preguntó vacilante antes de que alguien pudiera responder. La cámara se iluminó con innumerables puntos de luz que se fusionaron en un mapa estelar tridimensional que los rodeaba por completo. En el centro de la pantalla, una luz pulsante marcaba su posición actual. Nos muestra la galaxia. John jadeó, pero no como está ahora. Basado en el posicionamiento estelar, este mapa muestra la galaxia tal como existía hace aproximadamente 50.000 años. De repente, los puntos de luz comenzaron a moverse, cambiando de posición a medida que el mapa, acelerado a través del tiempo hasta coincidir con las cartas astronómicas actuales, una serie de símbolos parecían diferentes a cualquier idioma que el equipo hubiera encontrado. Nadie dijo, pero no entiendo. Se quedó como si, en respuesta a sus palabras, los símbolos se transformaran, cambiando y cambiando hasta formar caracteres cílicos reconocibles, luego inglés y luego mandarín, recorriendo idiomas humanos a una velocidad asombrosa. El mensaje, al estabilizarse, era simple y profundo. Los guardianes dan la bienvenida a los hijos de los arquitectos. ¿Qué significa eso?, preguntó Tanaka. Su arma seguía lista a pesar del contacto aparentemente pacífico. Antes de que nadie pudiera especular, la cámara cambió de nuevo. Las paredes se volvieron transparentes, revelando la verdadera escala de la nave en la que habían entrado. No era solo una nave, era un depósito, una vasta biblioteca de conocimiento. Innumerables unidades de almacenamiento de datos se alineaban en enormes cámaras que se extendían más allá de lo que podían ver. Esto no es solo una nave espacial. El doctor John susurró con asombro. Es un archivo. Nuevos símbolos aparecieron ante ellos. Entonces, formado en voz inglesa. Reconocimiento confirmado, perfil genético. Acceso coincidente concedido al guardián. Espera a los herederos capitán Reeves. Intercambió miradas con su equipo. Reconoció la voz del oficial Volkov. Patrón y aparentemente en nuestro ADN. ¿Pero por qué? Nadie preguntó cómo podía una nave alienígena de hace 50.000 años reconocer el habla humana o genética. La respuesta se materializó ante ellos cuando una figura holográfica tomó forma. Humanoide pero claramente no humana, con extremidades alargadas y rasgos que parecían familiares y extraños al hablar. Su voz resonó no a través del aire, sino directamente en sus mentes,
Porque no eres el primero, dijo, y hemos estado esperando mucho tiempo. El propósito del guardián, la figura holográfica, se alzó ante ellos. Su forma, translúcida pero de alguna manera sustancial. El capitán Reeves dio un paso al frente. Años de entrenamiento diplomático guiaron su respuesta. Soy el capitán Elías Reeves de la nave Aramus de la Agencia Espacial de la Tierra. Venimos en paz y amistad. La expresión de la figura permaneció impasible. Soy la interfaz del guardián. Existo para preservar el conocimiento y preparar al heredero. Su mirada se dirigió a Nadia. Tus patrones vocales activaron los protocolos Dorsey. Después de 52.000 años, el ciclo comienza. Un nuevo doctor Ion se acercó. Su curiosidad científica superó la cautela. ¿Qué ciclo? ¿Quiénes eran los arquitectos que mencionaste? La cámara se transformó a su alrededor. Las paredes se convirtieron en un lienzo para imágenes que fluían como agua. Ciudades que desafiaban la gravedad. Mundos terraformados y rebosantes de naves vitales que eclipsaban incluso a esta enorme nave de archivo que viajaba entre estrellas. Los arquitectos se alzaron 100.000 años antes de tus primeras civilizaciones. El guardián explicó que sembraron la vida en todas partes, sintiendo el peso de una responsabilidad que se extendía mucho más allá de su tripulación o incluso de la Tierra. Y si nos negamos, si no estamos preparados para este conocimiento o esta lucha, la expresión del guardián permaneció inalterada. Entonces el ciclo continúa. Sin ti, el vacío consume todo a su paso, tus mundos, tu gente. Todo lo que has construido será borrado como incontables civilizaciones antes que tú. Un profundo silencio se apoderó del equipo mientras contemplaban las palabras del guardián. Fue el jefe de seguridad Tanaka quien finalmente lo rompió. Necesitamos informar al comando de la Tierra. Esto está más allá de nuestra autoridad para decidir. Reeves asintió, aunque sus ojos nunca abandonaron al guardián. Regresaremos a nuestra nave y estableceremos comunicación con nuestros superiores. Confío en que sea aceptable. La decisión debe ser tuya, confirmó el guardián, pero debes saber esto. En el momento en que tu presencia activó esta nave, las ondas se extendieron por el espacio-tiempo. El vacío lo habrá percibido. La cuenta regresiva ha comenzado, independientemente de tu decisión, mientras el equipo se preparaba para regreso a la EMIS. Nadia se detuvo estudiándola. Figura holográfica con intensa curiosidad. ¿Por qué la nave respondía a mí? ¿Vos? Preguntó específicamente. Hay 6.000 millones de humanos. ¿Qué me hacía? ¿Diferente? El guardián se giró hacia ella y, por primera vez, su expresión se suavizó ligeramente. De toda su tripulación, su perfil genético tiene el mayor, parecido al arquitecto que diseñó esta nave, en cierto sentido, a lo largo de 50.000 años. Reconoció a una hija lejana a bordo del Artemis. El capitán Reeves se enfrentó al informe de misión más desafiante de su carrera. ¿Cómo explicar al mando de la Tierra que la humanidad era la heredera de un antiguo legado y, al mismo tiempo, la primera línea en una guerra cósmica cuya existencia desconocían? El personal superior reunido en la sala de conferencias aún procesaba lo que habían aprendido. El doctor Ion ya había comenzado a analizar los datos preliminares que el guardián había proporcionado sobre el arquitecto, el ingeniero tecnológico que él estaba esbozando. Diseños inspirados en los sistemas de propulsión que obtuvo. Incluso el habitualmente estoico Tanaka parecía impulsados por las revelaciones. Debemos proceder con precaución, advirtió Reeves al guardián. Las afirmaciones son extraordinarias. Necesitamos verificación antes de comprometernos con cualquier curso de acción. Con respeto, capitán. Nadie intervino. Creo que el guardián decía la verdad. La nave respondió a marcadores genéticos humanos y patrones de voz que no podrían ser una coincidencia. El doctor John asintió. La tecnología que observamos supera siglos nuestras capacidades y la estrella. Los mapas que nos mostró incluían detalles sobre sistemas distantes que aún no hemos observado. Detalles que nuestros escaneos iniciales ya confirman como precisos. Reeves se reclinó en su silla considerando sus palabras. No sugiero que el guardián mintiera, pero estamos hablando de transformar la civilización humana de la noche a la mañana, preparándonos para una amenaza que apenas podemos comprender. Las implicaciones son asombrosas, al igual que lo que está en juego.
Tanaka replicó, si este vacío es real, si se aproxima, necesitamos todas las ventajas posibles. Su discusión fue interrumpida cuando la IA de la nave anunció una transmisión entrante de la nave guardiana. En la pantalla de visualización apareció un mapa estelar, resaltando una región en el borde de la galaxia. Se detectaron lecturas de energía consistentes con la descripción del guardián del vacío. El oficial científico de la nave informó que su voz estaba tensa. Varios sistemas se han apagado en el último mes. Sea lo que sea, se está moviendo más rápido de lo previsto. El personal superior guardó silencio. La realidad de su situación se hizo evidente. Se habían aventurado en el espacio profundo en busca de conocimiento y descubrimiento. En cambio, encontraron una antigua carga y una amenaza inminente. El capitán Reeves estudió los rostros de su tripulación, viendo en ellos no miedo, sino determinación. La humanidad había sobrevivido a eras glaciales, plagas, guerras mundiales y a sus propias tendencias autodestructivas, quizás. Los arquitectos habían elegido sabiamente. Después de todo, enviaron un mensaje prioritario a la Tierra. Él ordenó, diles que hemos encontrado nuestra herencia y con ella nuestro propósito. Mientras el Aramus mantenía su posición junto a la antigua nave, Nadia regresó a la plataforma de observación, observando la nave espacial que había esperado 50.000 años a que la humanidad la encontrara. A pesar de la abrumadora responsabilidad que ahora enfrentaban, sintió una extraña sensación de rectitud, como si las piezas de un rompecabezas cósmico finalmente encajaran. En algún lugar entre esas estrellas, la oscuridad se extendía, pero por primera vez en 50 milenios, los hijos de los arquitectos estaban listos para enfrentarla, no con tecnología superior ni una fuerza abrumadora, sino con la creatividad impredecible que hizo los humanos excepcionalmente capacitados para desafiar lo imposible. El guardián había esperado. El vacío había despertado y la humanidad respondería a la llamada que había resonado a través del tiempo y el espacio para encontrarlos.